Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI. Economista de la Universidad de los Andes, trabajó en el sector público como director del Departamento para la Prosperidad Social, viceministro de Hacienda y alcalde encargado de Cartagena. Cuenta con más de 20 años de experiencia en banca de inversión y una trayectoria en temas de responsabilidad social. Igualmente ha sido profesor de Economía de la Universidad de los Andes. Fue gerente financiero de Propilco, Aceitales y la Siderúrgica del Caribe y miembro de las juntas directivas de ISA, ISAGEN, Colombia Telecomunicaciones, Bancoldex y la fiduciaria Previsora. Al director general de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, Santiago Rojas, abogado de la Universidad Javeriana, experto en negociaciones y relaciones internacionales de la Universidad de los Andes y con diplomado en Derecho de los Negocios Internacionales de American University. La mayor parte de su trayectoria ha sido en temas de comercio exterior. Se inició en el servicio público como viceministro de Comercio Exterior, asesor comercial de la Misión de Colombia ante la Organización Mundial de Comercio OMC en Ginebra y consultor independiente del gobierno colombiano en temas jurídicos para la negociación del TLC con Estados Unidos. Al senador de la República de Colombia, Ángel Custodio Cabrera Báez, contador público de la Universidad Nacional de Colombia, con especialización en Derecho Tributario y en Finanzas de la Universidad de los Andes. Se ha desempeñado como concejal de Bogotá, representante a la Cámara por la circunscripción de Bogotá y director de la Regional Bogotá del ICBF, entre otros. Y nuestro moderador, Fernando Quijano, director del Diario de la República, quien liderará este último panel también de contenido económico. Estamos aquí haciendo una pequeña conversación y coincidíamos que como era tema de impuestos, todo el mundo se había ido. Pero entonces yo creo que es mejor esperar y ser responsables con los asistentes. Creo que le damos la palabra al doctor Perry y arrancamos. Bueno, muy buenos días a aquellos de ustedes que han sido bravos y valientes para quedarse hasta esta hora. Yo voy a hacer una presentación que va a cubrir dos temas básicamente. Lo primero, voy a muy brevemente presentar un resumen de las propuestas de la Comisión de Reforma Tributaria sobre el tema de la tributación general de las empresas. No es un tema específico para el sector minero, pero obviamente si se llegara a hacer algo de lo que nosotros propusimos, pues afectaría de manera importante al sector como a los demás. Y la segunda parte voy a hablar un poco más del tema de regalías específicamente. La Comisión Tributaria
hizo algunas recomendaciones de carácter general sobre ese tema. Yo voy a ser un poquito más específico que lo que tiene el informe de la Comisión de Reforma Tributaria sobre el tema de regalías. Entonces, para comenzar, el punto de partida de la comisión pues, fue un diagnóstico de lo que estaba pasando con la tributación de sociedades. Y esta gráfica de acá les muestra a ustedes cómo Colombia ha ido en contravía del resto del mundo y de América Latina en el tema de tributación de las sociedades. Mientras que la tendencia en el resto del mundo, en el promedio, esos son los países de la OECD a donde aspiramos a entrar, el Club de las Buenas Prácticas, mientras que han ido reduciendo los impuestos en promedio de un 47 a un 26% más o menos a las empresas. Ahí hay variaciones, hay unos que están en 35, 38 y otros en menos, pero el promedio es 25, y mientras en el resto de América Latina se ha pasado de 37 a 27, nosotros, que en una época teníamos una tasa más baja que la OECD y que el promedio de América Latina, hemos ido subiendo y con la última reforma tributaria, la de finales del 2014, llegaría a 43%. Obviamente, esto en un mundo con un crecimiento económico débil, con problemas de financiamiento como los que hay en la coyuntura global, pues representaría una pérdida de competitividad muy grande para todo el aparato productivo colombiano. Y por eso yo creo que a finales del 2014, cuando se discutió el proyecto de reforma tributaria del gobierno en ese momento, prácticamente todos los académicos y todos los gremios coincidimos por primera vez, porque por lo general no estamos de acuerdo los académicos y los gremios, pero en esa ocasión todos coincidimos de que el proyecto era terrible para el crecimiento económico, y el Congreso finalmente llegó a un acuerdo y era dejar esa reforma del 2014 como una reforma temporal de 4 años, donde el impuesto de renta, CRE y la sobretasa sube hasta 43, pero después volvemos, se elimina el tema de la sobretasa y algo tiene que pasar antes de eso. Y se creó la Comisión de Reforma Tributaria Estructural para buscar una reforma que, a diferencia de la que se hizo a finales del 2014, no busque simplemente aumentar recaudos, sino que compatibilice el tema de los recaudos con el de crecimiento económico y el de equidad y el de simplicidad del sistema tributario. Pero ese no es el único problema de la tributación a las empresas en Colombia. Hay otro problema muy serio, que es que la situación es muy desigual, porque así como hay empresas que van a acabar pagando 43, hay unas que pagan cero. Y hay unas que pagan 10 o 15 o 23. Hay toda suerte de regímenes y eso genera no solamente unas inequidades horizontales muy grandes, sino que a veces empresas que están en el mismo sector o en sectores afines tienen tasas tributarias totalmente diferentes, lo cual da unas ventajas de competencia desleal claramente. Eso complica el sistema tributario y el hecho de que haya sectores con tasas bajas preferenciales es una gran parte de lo que ha llevado a que haya tasas muy altas para los demás. Esos dos temas están directamente vinculados y ese es un punto central de la propuesta de reforma tributaria. Lo otro es que el CRE, digamos, las ideas que habían con el CRE de ir reduciendo parte de sus beneficios, pues iban en la dirección correcta, pero como eso quedó como un pedazo y el otro pedazo es impuesto de renta y sigue siendo sobre el viejo sistema contable, en realidad el sistema no puede ser más complicado en este momento. Si alguien hubiera propuesto hacer un diseño complicado de un sistema tributario, hubiera hecho el que tenemos. Entonces, con base en eso, para sintetizar la propuesta de la Comisión es la siguiente: es reemplazar los 3 impuestos que hay en este momento, el impuesto de renta, el CRE y la sobretasa,
por un impuesto único, que lo llamamos a las utilidades empresariales, y un impuesto nuevo. Y el nombre escogido es totalmente deliberado, porque lo que genera capacidad de pago las empresas son sus utilidades. No es una renta gravable que se inventa la legislación tributaria, son las utilidades que hace la empresa. Y en los regímenes tributarios modernos del mundo, se parte de las utilidades, no de unos ingresos brutos para comenzar a deducir y a considerar unos que son constitutivos de renta, otros que no. Todo eso era el pasado de los sistemas tributarios. En los sistemas modernos se parte de las utilidades contables de las empresas y se hacen algunos ajustes porque es necesario, digamos, hay dos razones para hacer ajustes. Uno es que las normas contables, y en particular las nuevas que tenemos en NIF, dejan todavía mucha discreción en algunas cosas que pues está bien, digamos, en el mundo de los negocios, pero que no pueden afectar lo que se le paga al gobierno, porque crearía una situación desigual y daría incentivos raros para manejar la contabilidad. Entonces hay algunos ajustes que hay que hacerle, y por ejemplo algunas reformas recientes que hicieron lo mismo, que partieron de las utilidades contables, tienen unos ajustes parecidos a los que nosotros propusimos. Es el caso de España, Portugal, otros países así. Y también hay otros ajustes que se hacen es por temas de control tributario. Y todo sistema tributario en el mundo, independientemente de cuál sea el sistema contable, hace algunos ajustes por temas de control. Es importante señalar que nosotros consideramos que se debe pasar de inmediato a las nuevas normas contables. No hay derecho de someter a las empresas 4 años o más a tener 2 contabilidades totalmente diferentes con toda la complejidad que eso implica. El otro punto clave es que la tarifa sería igual para todas las empresas y todos los sectores. Calculamos nosotros que si se hace todo lo que estamos proponiendo en la Comisión de Reforma, se podría bajar a cerca de 30% la tarifa. Nosotros estamos proponiendo entre 30 y 35 porque suponemos que no todo lo que estamos proponiendo se hace, pero sí la mayor parte. Es en particularmente importante que esto sean todas y que como es un impuesto nuevo, eso implica que los beneficios anteriores quedarían inmediatamente eliminados. Esto es muy importante entenderlo. Y obviamente va a haber empresas o sectores que tienen privilegios tributarios que esto no les gusta. Pero las asociaciones gremiales como ustedes tienen que pensar qué le interesa más al empresariado. Que haya un régimen razonable para todos o un régimen que es absolutamente confiscatorio para unos y totalmente beneficioso para otros. Eso va lo uno con lo otro. Si el Congreso decide en un momento dado, o el gobierno, que no va a quitar algunos de los beneficios, entonces la tarifa para las demás no se puede bajar hasta acá. Eso es de ese tamaño. Y lo mismo si, por ejemplo, la modernización del IVA que estamos proponiendo no se hace, pues tampoco se puede bajar hasta acá. Entonces, esto es un tema fundamental que el país tiene que entender. Hay un problema de recursos tributarios grande porque hubo una caída de ingresos petroleros muy significativo y hay unos impuestos que se acabaron, por fortuna, como el impuesto de patrimonio de las empresas. Entonces, eso hay que llenarlo con algo. Entonces, no se puede jugar con el tema de recaudos porque eso sería gravísimo para el país. Pero, si uno quiere que la reforma, además de conseguir los recaudos, permita hacer esto para el grueso del sector empresarial, pues es necesario eliminar los beneficios para los que tienen beneficios y es necesario ajustar el IVA y los impuestos indirectos. De lo contrario, esto no se podría hacer y nosotros no estamos recomendando hacer esto independientemente de lo demás, sino como un conjunto. Lo otro es, por supuesto, que ojalá el impuesto a la riqueza no vuelva nunca, es el impuesto más antitécnico que jamás ha existido, un impuesto al patrimonio. Un impuesto al patrimonio de las personas se podría justificar.
y lo estuvimos discutiendo, pero llegamos por varias razones a la conclusión de que no lo recomendamos. Pero un impuesto al patrimonio de las empresas no se le ha ocurrido a nadie más que a Colombia. Es totalmente absurdo, porque es un impuesto a la capitalización, a la inversión y a la generación de empleo y al crecimiento. Pero a cambio de la eliminación del impuesto de patrimonio sí nos parece importante que la renta presuntiva se fortalezca un poco, porque la verdad sea dicha, hay un problema de evasión muy grande que no se va a arreglar totalmente con esta reforma. Esta reforma facilitaría reducir la evasión, pero no completamente. Y tampoco es equitativo que haya unas empresas que teniendo patrimonios altos acaben manejando su contabilidad o sus cosas de manera que no presenten utilidades. Entonces, para eso se creó el sistema presuntivo desde hace muchos años y consideramos que es conveniente tenerlo y reforzarlo. Bueno. Las ganancias ocasionales, no hay ninguna razón. Las ganancias ocasionales pueden tratarse de manera diferencial en las personas naturales para evitar problemas de que la persona, el año que tuvo una ganancia ocasional, se suba a una tarifa muy alta, porque hay tarifas progresivas. No hay ninguna justificación de tener tarifas diferenciales para las empresas. Ninguna parte del mundo hace esas cosas. Entonces nosotros proponemos que sean iguales, eso también facilita las cosas. Y que en lugar de la cantidad absurda de exenciones y beneficios y privilegios que hay hoy, queden solo 3 descuentos tributarios para actividades que realmente son muy importantes para el crecimiento económico, independientemente del sector que las haga, que son un descuento por gastos en investigación, desarrollo e innovación, un descuento por reforestación y un descuento por donaciones a empresas sin ánimo de lucro de las de verdad. Y la propuesta que trae la Comisión es una propuesta que reduciría drásticamente el universo de actuales empresas supuestamente sin ánimo de lucro que están recibiendo beneficios tributarios. La reduciría a las de verdad. Y habría un tema con los dividendos que también depende de que se pueda bajar la tarifa. También quiero ser muy claro en eso. La Comisión recomendó gravar los dividendos, pero siempre y cuando se pueda bajar la tarifa de las empresas a 30 o 33%, porque de lo contrario quedaría exagerado el gravamen el gravamen a la empresa y a los dividendos. No voy a explicar el detalle de dividendos, pero la idea de dividendos es que se graven a la tarifa de la persona, pero con un descuento de la empresa. Entonces las personas naturales que tienen una tarifa marginal de menos de 20 no tendrían impuestos los dividendos, las que están en el tope, en 35, tendrían hasta 15%. Y se mantendría algo de gravamen a los dividendos en las sociedades extranjeras, sobre todo en aquellas que tienen sus bases en los paraísos fiscales. También propusimos una cosa que es compleja, pero que sería útil si se puede hacer bien, que es que en el caso de sociedades cerradas se grave la distribución de dividendos de una sociedad cerrada, pero se le desgrave y la retención se le pase a las personas naturales cuando distribuye dividendos. Porque el problema que apareció en Chile, cuando se bajó mucho la tarifa de las empresas, es que se creaban sociedades cerradas donde las utilidades y dividendos se quedaban ahí entrampados y nunca llegaban a las personas naturales. Entonces se trata de evitar eso, pero ese es un tema un poco complejo técnicamente, que yo me imagino que la Diana está estudiando muy bien cómo lo puede hacer si es que lo va a adoptar. Muy brevemente, los principales ajustes recomendados, que son los mismos que han hecho otros países que han adoptado el principio de que nos basamos en las utilidades, es que las NIF graban ingresos no realizados y permiten deducir gastos no realizados. Nosotros estamos proponiendo que este ajuste se haga por ambos lados. Por ambos lados. Hay unas normas tributarias actuales que lo hacen de forma asimétrica, con un costo gigantesco para el fisco, totalmente absurdo, que yo no sé por qué quedó eso de manera asimétrica. Y lo otro es el valor de los activos, porque las NIF permiten que uno valorice los activos a lo que considera un fair value. Da mucha discrecionalidad. Entonces, la idea es que la valoración de activos siga con las normas de costo histórico ajustado, y eso tiene varias implicaciones para amortizaciones y depreciaciones, para ganancias de capital, para inventarios, etcétera.
Y por último, el otro tema donde se necesita una armonización general es en lo que son provisiones y castigos por deterioro de activos, donde también las NIF permiten una discrecionalidad importante. Entonces, esos son los ajustes únicos que nosotros recomendamos sobre la contabilidad empresarial de utilidades, solamente esos. Más unos que existen en todos los sistemas que tiene que ver es con controles. Gastos que no tienen causalidad con la renta. Es que la contabilidad no debería tener gastos que no tengan causalidad con la renta. Pero si los llega a tener, la administración tiene que tener el derecho de no reconocerlos. Pagos al exterior que son difíciles de controlar. Ahí lo que proponemos es que se adopten las normas BEPS, que son las que tienen todos los países de la OECD, que son unas normas ya aprobadas, razonables, que son relativamente equitativas con los contribuyentes, pero que permiten evitar abusos. Pagos a entidades vinculadas, ciertas limitaciones de pagos en efectivo, un tema muy importante en Colombia, y algunos temas con consorcios o patrimonios autónomos, con ese tipo de cosas. Entonces, digamos que eso sería lo único que consideraríamos que tendría que haber unos 20, 25, 30 artículos adicionales a decir que se graban las utilidades de las empresas, que haría un sistema tributario de una sencillez extraordinaria comparado con el régimen actual. Paso al tema de las regalías. Lo que la comisión planteó con respecto a esto es lo siguiente. Dijo, esta reducción propuesta por nosotros de tarifa a empresas y el ajustarse mucho más a la contabilidad real de las empresas le serviría enormemente a todos los sectores, incluyendo el sector minero y petrolero. No creemos, y yo personalmente no creo, y así se lo he dicho tanto a Santiago como a Kiko desde hace mucho tiempo, no creemos que sea conveniente ni para el país ni para el sector que le den unos beneficios especiales en el impuesto a la renta. La razón la dijo muy claramente el profesor del Instituto Fraser. Lo que importa no es un régimen tributario beneficioso, lo que importa es un régimen tributario creíble, estable, y cualquier beneficio específico que les llegan a dar a ustedes, si es que se los dan por la coyuntura, es de corta vida. Tengan la absoluta seguridad que sería de corta vida. Eso no vale la pena hacer eso, porque finalmente eso no va a tener un efecto duradero ni importante. Más bien lo que puede tener un efecto duradero importante es corregir el absurdo régimen de regalías que tenemos, que en los momentos de precios bajos del petróleo y los minerales se vuelve el mayor limitante posible para la exploración y la inversión. Y eso el país está en mora de hacerlo. Otros países mineros y petroleros han reformado su régimen de regalías desde hace muchos años. Entonces la propuesta de la comisión es simplemente, o hagamos algo como lo que ya hizo Perú o Chile, que vincularon las regalías un poco a la renta real de las empresas, o vayamos un paso más allá, como lo han hecho el Reino Unido, Noruega, varias provincias de Canadá, lo hizo Australia, aunque después por ciertos problemas de que quedó mal diseñado lo echaron para atrás, pero volverá, me imagino, que es un impuesto a la renta de recursos. ¿Cuánto tiempo tengo para ver cómo me ajusto? Porque 5 minutos más. Bueno. Entonces, no voy a decir mucho sobre el régimen de regalías, pero el régimen de regalías no le sirve a nadie. No le sirve al inversionista porque, como no tiene relación de causalidad con la rentabilidad de cada mina o de cada proyecto, de cada pozo petrolero, de cada yacimiento petrolero, entonces para unos es insignificante y para otros es gravosísimo. Entonces hay yacimientos que no se buscan, hay minas que no se desarrollan por las regalías. O hay minas que se cierran antes de tiempo y pozos que se cierran antes de tiempo por las regalías. Y esto ha estado estudiado en todas partes del mundo que tenían este sistema de regalías. Entonces genera unas distorsiones impresionantes y es especialmente grave en épocas de precios bajos y baja rentabilidad, porque las regalías son un costo más de producción. Es simplemente otro costo que se le mete en un momento de bajos precios.
Y para el Estado tampoco es bueno, porque para el Estado hace que en los momentos, en los proyectos demasiado buenos o en los momentos de precios muy altos, pues tampoco capte mucho el Estado, porque las regalías no responden a la rentabilidad de ese momento. Entonces la verdad es que no es bueno para nadie ese sistema. Hay yo no voy a alcanzar acá, pero yo quiero referirlos a un trabajo que yo hice con una profesora de la Universidad de Calgary y de Alberta, que son la región minera por excelencia de Canadá, donde más trabajo se ha hecho sobre estos temas. Se lo hemos presentado desde hace 2 años al Ministerio de Minas, al Ministerio de Hacienda, pero no lo han mirado mucho, para ser francos, donde se hace una discusión teórica de todos los instrumentos que se usan para recuperar rentas. El Estado es el dueño de las minas y el petróleo, y por eso es que la regalía es el impuesto del rey, porque eso era antes de los reyes. Pero la verdad es que la vieja regalía proporcional a producción fue el sistema viejo que se usó, y lo que se están usando ahora o son unos impuestos a las utilidades progresivos en algunos países, el impuesto a la renta económica de recursos que voy a hablar, o otras cosas. Y los criterios de cuál debe uno seleccionar es aquel sistema que sea eficiente en el sentido de que no distorsione, no desestimule la inversión y no distorsione las decisiones de inversión y producción como lo hacen las regalías. Recaudo, porque los gobiernos y sobre todo los gobiernos locales pues van a querer tener un recaudo con alguna continuidad, y capacidad administrativa. Esos deben ser los criterios para seleccionar. Yo quiero ser muy claro en esto. Es tan malo un sistema tributario laxo para la minería, muy laxo, como un sistema demasiado gravoso. Es lo mismo que dijo el profesor del Instituto Fraser. Lo que importa no es el government take. En esto yo quiero señalarle a la industria y al gobierno que la obsesión por el government take es equivocada. El government take depende, puede ser bueno para un yacimiento, puede ser malo para otro, puede ser bueno para un país, puede ser bueno. Lo que importa es la calidad y la estabilidad del sistema tributario. Cuando uno tiene un sistema demasiado laxo, voy a comenzar por ahí. A veces un sector minero dice, entre menos me pongan, mejor. No es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque si el Estado siente que capta, si el país comienza a sentir que está captando demasiado poco impuestos del sector petrolero y minero, sobre todo en el momento de precios altos, la presión por cambiar el sistema es absoluta. Ustedes vieron que durante el periodo de precios altos pasado hubo 16 iniciativas de ley en el Congreso para subir las regalías. No se sabía qué proyecto era más antitécnico. Todos eran proyectos. Por fortuna el gobierno no le paró bolas a esos proyectos en ese momento, porque ahorita estaríamos en el peor de los mundos si se hubieran hecho. Pero eso es una consecuencia de un régimen que no retribuye lo suficiente al Estado y que se percibe como injusto con el Estado en los momentos de precios altos. Entonces los sistemas demasiado laxos generan un riesgo político, llevan a la inestabilidad jurídica, necesariamente, eso está muy estudiado. Y además sesgan la inversión. Cuando hay una ventaja muy grande, el inversionista sabe que eso no va a durar mucho, entonces trata de aprovecharla lo más rápidamente posible, así sea con decisiones de inversión y de producción antitécnicas para poder aprovechar el beneficio mientras está vivo. Entonces, esto está muy estudiado en muchas partes. Por supuesto que es todavía peor un sistema demasiado gravoso, porque eso lleva al descreme, al cierre prematuro de minas, a que no se buscan las minas pequeñas, a que no se desarrollan, no se buscan los yacimientos pequeños, que es lo que nos está pasando a nosotros con nuestro sistema de regalías hoy, clarísimamente, etcétera. Y entonces finalmente no hay inversión y tampoco hay los impuestos que se pretendían cobrar. Entonces quiero dejar ese mensaje también. Es tan malo para el país y para el sector un régimen demasiado gravoso como un régimen demasiado laxo. Uno lo que quiere es un régimen equitativo que sabe que va a durar, que va a ser permanente. Con esas ideas es que a nivel académico
desde hace mucho tiempo comenzó a desarrollarse la idea del impuesto de renta de recursos. Esto lleva muchos años en el mundo académico, pero solo desde hace unos 10 o 15 comenzó a aplicarse en el mundo real, como se dice en la academia. De lo que se trata es de lo siguiente. Si uno pone en un país de estos el valor presente, los ingresos, es todo el país, una parte muy importante del valor presente de los ingresos brutos son costos. Costos de inversión, costos de producción, costos de... Lo que queda es lo que normalmente llamamos utilidades. Pero en el mundo de la minería y el petróleo, donde son recursos escasos que generan rentas y generan a largo plazo rentabilidades más altas que otros sectores, hay un retorno mínimo que es el que cualquier inversionista en cualquier actividad exigiría, y hay una renta asociada con el hecho de que estos recursos son finitos, son especiales, que es diferente por yacimiento. Hay unos donde la renta prácticamente no existe, que son los chiquiticos, los muy costosos, pero hay otros en que es importante. El sistema ideal, el impuesto de renta grava a estos dos. La regalía se vuelve otro costo. Lo ideal es tomar la renta, que el impuesto de renta grave el retorno mínimo como en las demás actividades, y que la renta se distribuya con un impuesto de renta de recurso entre el Estado y el inversionista. Esa es la idea básica de este impuesto. ¿Y cómo opera? Opera de la siguiente manera. De lo que se trata es que cada proyecto llevaría una especie de cuenta corriente donde comienzan los gastos en exploración y en inversión y hay una cuenta acumulada negativa. Comienza a generarse utilidades y esto comienza a subir. Se comienza a reducir la cuenta negativa. Solo cuando pasa, y esto se va llevando a valor presente con una tasa de retorno mínima, no con un WACC, con una tasa de retorno mínima. Puede ser la de los TES, alguna cosa de ese estilo. Solo cuando las utilidades acumuladas superan esto, comienza a operar el impuesto. Entonces, lo que tiene la ventaja de este impuesto es que si hay un proyecto que no resulta rentable, pues este impuesto jamás se aplica. Si el proyecto resulta muy rentable y se recupera muy aprisa, el impuesto va a comenzar a ser importante muy pronto y le va a dar mucho ingreso al Estado, pero el inversionista pues no le preocupa porque él está recuperando no solamente el retorno mínimo, sino además una participación importante en esa renta. Entonces es una distribución ideal de riesgos teóricamente es el impuesto ideal para el inversionista, es el ideal. Sin embargo, no es el ideal visto desde el punto de vista de un gobierno. ¿Por qué? Porque, sobre todo, de un alcalde o un gobernador. Porque el alcalde o gobernador va a decir, ahora yo no tengo regalías durante todos estos años. Las regalías comienzan de aquí para acá, una participación de impuesto de recursos. O sea, pasan varios años de producción sin ver un peso. Eso tampoco es estable políticamente. Entonces, por eso las recomendaciones hoy en día de la academia y de los expertos es, el sistema ideal es una mezcla de una regalía convencional bajita, por ahí de 3% máximo, que no distorsione mucho, que dé un flujo mínimo, y este impuesto de renta de recursos que permitiría acreditar las regalías pagadas como un costo más que son. Acreditarla, no deducirla, acreditarla, descontarla en 100% del pago de este impuesto. Yo tenía una presentación más larga, pero no puedo hacerla, entonces simplemente voy a irme al final, porque tal vez lo que quería es mostrarles dos cositas muy breves. En este cuadro calculamos un costo de eficiencia del sistema tributario de regalías. El costo de eficiencia, repito, no se calcula como el government take. El government take puede ser altísimo en Arabia Saudita, pero pues la rentabilidad de esos yacimientos es increíble, entonces no importa que el government take sea altísimo allá.
Lo que importa es en cuánto el sistema tributario de regalías está encareciendo la inversión en el margen. Le está quitando rentabilidad a las inversiones en el margen. Las de las minas menos rentables. Y hay un cálculo que no tengo tiempo de explicar cómo se hace, que es el que se usa para medir los costos de eficiencia del sistema tributario hoy en día, que son las tasas marginales de impuestos y regalías sobre la inversión. Y solamente quiero señalarles acá dos cosas. Cuando uno lo hace, nosotros hicimos esto para el 2014, antes de la reforma del 2014 para Colombia. En ese momento la minería, los impuestos encarecían la inversión en el margen en cerca de 33% en Colombia, mientras que también la encarecían para otras actividades, pero muchísimo menos. Cuando uno lo descomponía, el impuesto de renta, por problemas de diseño del impuesto de renta en Colombia, encarecían un poquito y la minería sufría un poco menos que los otros sectores como impuesto de renta. Puedo explicarles por qué, pero tiene que ver con que se ha permitido aquí depreciar y amortizar muy rápidamente. Básicamente es la razón, y hay otro par de razones por ahí. Pero las regalías sí son un costo de eficiencia gigantesco, muy superior al del impuesto de renta. Y ni para qué con el impuesto de patrimonio, pero eso por fortuna ya no lo tenemos, pero eso sí acababa de complicar la cosa, o no lo vamos a tener más dentro de 1 o 2 años. Se hizo una comparación con otros países para ver cómo era la cosa, pero no me voy a detener en eso, no tengo tiempo. Y quiero mostrarles lo siguiente. Otro problema que hay en Colombia es que se tratan discriminatoriamente los distintos minerales sin ninguna justificación. Eso no es bueno tampoco. En los países más serios hay un régimen que es mucho más general. Y digamos, esto es el régimen actual, los costos que impone a los distintos sectores mineros. Y la propuesta que finalmente nosotros hacíamos, que es incorporar una regalía bajita, por ahí de un 3% para todos, por esta consideración de economía política, de que sobreviva el régimen a las críticas políticas, y por las necesidades de recaudo de las municipalidades, etcétera, que de ahí en adelante hubiera un impuesto a la renta del recurso hasta de tarifa 45% para que generara lo mismo que lo otro, pero es 45% después de que ustedes recuperaron todo, y acreditando las regalías y deduciendo el impuesto de renta. Con eso, esto se bajaría el costo de eficiencia a 12.6 para todos los minerales, o sea, significativamente, y quedaría por debajo del de la mayoría de los países con los que nosotros competimos, que era lo que tenía en el cuadro anterior. Entonces uno lograría un sistema que le daría una gran competitividad a la minería colombiana frente al resto del mundo para las inversiones en el margen. No para las inversiones, si Arabia Saudita abre mañana un pozo, nunca vamos a competir con eso. Es para con los que competimos en el margen, nos pondría en una situación competitiva, de verdad, pondría al sector un poco más gravado que a otros sectores, porque aquí hay una renta, de todas maneras, pero a una cosa razonable. Y lo más increíble de esto es que hicimos una simulación porque calculamos para que más o menos el recaudo fuera parecido. Y la verdad es que las simulaciones de recaudo, no tengo tiempo de mostrarles esto, lo que hacen es que, hacen que el valor presente de los impuestos durante los últimos 20 años, 25 años, si uno lo simula, hubiera sido un poco más alto. Obviamente, en periodos de precios bajos, el recaudo hubiera sido menor para el Estado y las compañías no hubieran tenido la presión tributaria en los momentos difíciles. Y en los momentos de grandes utilidades de precios altos, el recaudo hubiera sido mayor, pero eso no era grave para las compañías. De manera que este cambio beneficiaría a los dos lados. Es algo bien importante porque se trata de un cambio de gana-gana. No es que uno gana y el otro pierde, como pasa en muchas otras cosas.
Entonces quiero terminar ahí. Hay unas consideraciones muy específicas de si uno llega a introducir este impuesto, cuál es la tasa esta a la que lleva los costos y las inversiones hacia adelante, si la tasa es fija o si es progresiva, cuál es su nivel, si hace ring fencing. Hay una serie de detalles técnicos que obviamente no tengo tiempo de... Y lo último que voy a decir es esto. Obviamente, si nosotros fuéramos a hacer este cambio en este momento, en el Congreso esto se armaría un lío muy grande porque los actuales municipios y departamentos que están recibiendo las regalías harían su cálculo, uy, como vamos a bajar la regalía al 3, al principio se nos va a bajar. No sería viable políticamente, a mi juicio, hacerlo, sino para los proyectos nuevos, para todo proyecto nuevo aquí en adelante. Pero realmente lo que importa desde el punto de vista de la economía nacional, me perdonan ustedes, pero también para ustedes, es qué pasa con los proyectos nuevos. El que está, ya está, y están en el lío en que están ustedes y tienen que arreglarlo, desafortunadamente. Pero lo importante es si el sector va a tener una dinámica hacia el futuro. Eso es lo importante para el sector y para la economía. Y eso sí se puede hacer políticamente porque eso no existe en este momento. Entonces uno puede, para las cosas nuevas, poner una tarifa de regalía menor y este impuesto de renta y recurso, o hacer el cambio a la regalía tipo peruana, que inclusive está mejor diseñada que la chilena, como una alternativa. Excúsenme que me tomé un poco más de tiempo del que había pensado tomar. Vamos a tratar de aprovechar 40 minutos muy breves, unas participaciones que les recuerdo lo que decía Baltasar Gracián en un libro olvidado en la historia, pero que es muy interesante, que se llama El oráculo manual y el arte de la prudencia, que lo bueno si breve 2 veces bueno. Empezamos por un tema y yo quisiera aprovechar, hace un par de semanas estuvimos con el doctor Santiago, director de la DIAN, en la presentación en el relanzamiento de la revista de Economía Colombiana de la Contraloría, y cerrábamos un panel muy interesante donde en el tema de impuestos, en general, quienes participan en las discusiones son bipolares, y en Colombia en general hay como una bipolaridad tributaria, y es que cuando no se está debatiendo la reforma tributaria, todo mundo pide reforma tributaria estructural y todo eso, pero cuando el proyecto va donde el doctor Ángel Custodio, ahí ya no somos bipolares, sino que empezamos, pero ¿por qué nos pusieron impuestos? ¿Por qué quieren cambiar esto? ¿O por qué no hacemos esto de una u otra manera? Es decir, como que no hay una coherencia nacional en las discusiones de impuestos. Yo quería, y obviamente tenemos un panel de lujo, yo quisiera arrancar con el doctor Santiago Rojas y preguntarle, estamos en un ambiente, estamos en un congreso minero, estamos con unos empresarios mineros, si él considera que la carga tributaria que tienen hoy los mineros, digamos, es razonable o tenemos que hacer una carga tributaria de caucho, pues muy dura cuando les va bien y muy floja cuando les va mal. Y obviamente vuelvo a pedirles tiempo, por favor. Bueno, muy buenas tardes. Yo creo que el diagnóstico de las cargas tributarias en el país ha sido, ya está claramente diagnosticado. Guillermo presentó claramente al mundo empresarial qué le significa hoy en día los impuestos en Colombia. Claramente sabemos que existe una tarifa nominal muy alta en materia de impuesto a la renta. Cuando hablo de renta, habla de renta, CRE, sobretasa al CRE para algunas empresas. Hay un impuesto a la riqueza que ha generado unos efectos complejos frente al tema de inversión. Y también se menciona cómo hay una inequidad horizontal, donde la tarifa nominal es muy alta. Hay algunas empresas que están pagando esa tarifa nominal alta, pero hay unas empresas que tienen ingresos muy parecidos que terminan pagando una tarifa mucho más baja.
Entonces, al final, lo que eso nos lleva es a decir, miren, más que entrar en este momento a mirar si el sector minero como tal tiene una carga tributaria alta o no, lo que tenemos que entender es que el país requiere de una reforma tributaria estructural que rebalancee el tema de las cargas tributarias en el país en general. Tenemos que, y ya queda claro, hay que eliminar el impuesto a la riqueza. Eso con la reforma del 2014, con Bruce en la ANDI, pues fue una de las grandes discusiones, y yo creo que el hecho que se haya aprobado en la ley del 2014 que el impuesto a la riqueza desaparece para sociedades ya en el año 2018, la última cuota será el próximo año, es un paso importante. En la carga tributaria en sector de renta, ahí claramente el diagnóstico, como dije, se ha presentado. Yo creo que es muy importante, uno, unificar impuestos, no seguir hablando de ordinario, CRE, sobretasa, que eso genera unas inequidades grandes, sobre todo porque la sobretasa únicamente se aplica a un grupo de empresas, las que tienen utilidades de más de 800 millones de pesos al año, tener un solo impuesto, y ojalá, y lo explicó muy bien Guillermo, podamos lograr una disminución en esa tarifa del impuesto a la renta. ¿Estará sujeto a qué? Uno, a que obviamente se toma una decisión muy de fondo de eliminar y desaparecer la cantidad enorme de beneficios muy puntuales a ciertos sectores, en ciertos temas muy concretos, porque ahí es cuando todos pongamos por igual a una tarifa más baja. ¿Estará sujeto también a qué? A que haya unos temas en materia de impuestos indirectos que te va a tocar repensar. Entonces, cuando uno mira todo el panorama completo, se ve por la necesidad de una reforma tributaria estructural que realmente balancee las cargas tributarias. Obviamente ese será un tema que será de especial atención en el Congreso de la República, que es el foro donde se va a acometer esas discusiones. Tengo la fortuna que el senador Ángel Custodio ha sido uno de los grandes líderes en estos temas tributarios y que vamos a tener como la oportunidad de repensar el sistema tributario en su integralidad. Yo creo que eso es el mensaje importante. Habrá temas muy específicos ya del sector. A uno siempre le dicen, miren, pero miremos temas de golpe muy concretos para fomentar la exploración, que es distinto ya cuando está en la etapa de explotación. Yo creo que sí, igual que hay que tener un régimen general para todos, hay que pensar también cómo podemos incentivar temas de exploración específicamente. Quisiera seguir con el doctor Bruce McMaster. La percepción que tienen los empresarios, que tienen los industriales sobre la carga tributaria. Es importante, digamos que nos quedan unos 90 días para confeccionar un proyecto de ley que seguramente será radicado el 20 de julio. Esa percepción de los empresarios sobre el régimen de impuestos, doctor Bruce, ¿eso sí va a pesar en lo que se está abriendo paso de ese Plan Nacional por la Competitividad? ¿Algo parecido a lo que tiene Chile? Gracias, Fernando. Yo quisiera mencionar 2 o 3 temas, inclusive una referencia suya al tema de la bipolaridad. Pues no puedo dejarlo pasar. Tributaria. Bueno, hablemos. Así es, porque yo creo que de alguna forma me lo estaba diciendo a mí. Es más, nosotros lo habíamos, en la reforma tributaria del año 2014, nosotros habíamos pedido que hubiera la reforma, la estructural, y pedimos que se constituyera la comisión para tratar de definir, digamos, cuáles serían las recomendaciones generales. Nosotros no pedimos reforma por pedirla, nosotros lo que decimos es el régimen tributario en Colombia es un régimen que no ayuda a la competitividad, para responder la pregunta. El régimen tributario en Colombia no tiene en cuenta, además, sus efectos sobre la actividad económica. El régimen tributario en Colombia, el que tenemos hoy en día, es eminentemente fiscalista y recaudatorio, es decir, solamente estudia cuál es la posibilidad que tiene el Estado de financiar sus actividades. Y lo cierto es que la economía en el mundo y la política económica en el mundo cada vez más tiene en cuenta que efectivamente los impuestos son fuente de competitividad o de falta de competitividad. Y en Colombia, sin darnos cuenta, perdimos competitividad completamente. Entonces, a la suma de todos los problemas de competitividad que hemos tenido históricos, como por ejemplo el tema de infraestructura que se está solucionando ahora, o el tema de energía, que ustedes han visto lo que está pasando en la costa atlántica hoy en día, o al tema de la falta de innovación o de la falta de emprendimiento, se suma un régimen que realmente castiga la actividad económica, castiga la inversión y castiga el crecimiento, digamos, del sector privado.
Yo inclusive he venido diciendo que a Colombia le valdría la pena que Colombia hiciera una reflexión profunda acerca de qué es lo que quiere de su sector privado. El modelo nuestro en Colombia, por lo menos en teoría, supone que el sector privado es el motor del crecimiento y que las empresas son el motor del crecimiento. Sin embargo, a los colombianos, a diferentes sectores de colombianos, a veces se les olvida eso y creen que el sector privado es su enemigo, y no es su enemigo. El sector privado realmente es el motor de crecimiento y no se nos puede olvidar que es el motor de crecimiento. ¿Qué significa esto? Que se tiene que reconocer el papel que juega en la economía. Y en ese orden de ideas, Fernando, no tengo la menor duda. Colombia ha cometido inmensos errores en términos de la definición de sus sistema tributario y ha conducido a afectar la competitividad muy fuertemente. No me sorprende, digamos, es parte de la discusión, lo dijo el doctor Perry ahorita, también lo dijo Santiago. Se dice que en el año 2018 se acabará el impuesto de la riqueza, el impuesto al CRE. Lo cierto es que ese en realidad es un tema que no se ha definido, digamos, cómo lo vamos a pagar. Todo el mundo sabe que los recaudos provenientes de ese par de impuestos hay que reemplazarlos con algo. Todo el mundo lo sabe. Entonces, decir que se va a acabar, pues no es obligatoriamente, digamos, una buena noticia, porque vamos a terminar pagándolo por otro lado. Y tenemos que definir cómo lo vamos a pagar, y tenemos que definir por dónde lo vamos a cobrar y a quién se lo vamos a cobrar. Y por cierto, digamos, casi siempre entonces se termina diciendo, no, las empresas que tienen beneficios especiales desde el punto de vista tributario. No, ahí no está, digamos, la baja tributación en Colombia. La baja tributación en Colombia está en las personas que no pagan impuestos o en las empresas que no pagan impuestos. La campana. Terrible. Hola. Sí, en las empresas que nunca han pagado impuestos, no en los beneficios, entre otras cosas porque una de las discusiones que vale la pena tener en cuenta y hacer en Colombia es la discusión de si vale la pena o no vale la pena tener ciertos incentivos. La mayoría de los países del mundo tienen ciertos incentivos para ciertas actividades, no los podemos estigmatizar. En Colombia se han creado algunos incentivos para algunas cosas, efectivamente algunos pudieran ser temporales, se pueden revisar cuáles son temporales y cuáles no, pero eso hay que mirarlo en detalle. Por último, digamos, para rematar en esta pregunta, Fernando, yo sí quisiera, y esta es una solicitud para Santiago, lo conozco bien y hemos trabajado mucho juntos, pero yo sí quisiera que realmente el próximo debate fuera un debate en donde entre todos construyéramos una propuesta que fuera la propuesta, digamos, de largo plazo para Colombia, que pudiéramos todos imaginarnos una estructura tributaria que fuera la estructura para los próximos 20 años, que dejáramos de tener estructuras temporales, que dejáramos de tener tributarias cada 18 o cada 19 meses, pero además que el diálogo condujera a que fuéramos oídos y a que fuéramos tenidos en cuenta. En la tributaria del año 2014, si alguna queja tenemos nosotros, además de que quedó, en mi opinión, mal hecha, es que nosotros todos anunciamos y advertimos que iba a quedar mal hecha. Y eso al final del día no importó. Al final del día, en realidad, terminó siendo, digamos, terminaron siendo de oídos sordos, y efectivamente el impuesto al patrimonio, que nosotros decíamos que era altamente antitécnico, que iba a producir un gran daño sobre la economía, pues se mantuvo y terminamos teniendo un impuesto al patrimonio que yo les quiero decir una cosa. Yo creo que si en este momento, en el año 2015 y en el año 2016, no hubiéramos tenido una tributaria tan mal hecha como la que tuvimos en el año 2014, probablemente tendríamos una actividad económica distinta y probablemente hubiéramos podido soportar con mejores herramientas el gran golpe que le dio a la economía mundial, a la economía colombiana, y en el caso de la minería, pues más aún. Otro participante de nuestro panel es el senador Ángel Custodio, y obviamente viene como anillo al dedo porque finalmente el proyecto de ley, que en gran parte tiene que ser el trabajo de los expertos tributarios, que seguramente va a ser como la espina dorsal de ese articulado, llega a manos del Senado. Llega a manos, entra por Cámara, por la Comisión Tercera y pasa a manos del Senado. Y es ahí donde empiezan a colgarle cosas y donde los lobistas aparecen. ¿Cómo procurar que esa reforma tributaria estructural o algo semejante que se presente el próximo 20 de julio, los senadores, ustedes los que interpretan de una u otra manera la voluntad de las personas y de las empresas, no se desarticule, no se le cuelguen tantas cosas o tantos intereses? Bueno, muy buenas tardes para todos. Sí, doctor Quijano, mire, uno de los temas más cruciales en cualquier reforma tributaria es cuando todo el mundo opina, cuando se presenta el proyecto de ley. Efectivamente, por ejemplo, cuando se habla de una reforma estructural, la última que se hizo fue hace 28 años y se hizo con decreto presidencial, o sea, no la hizo el Congreso de la República.
O sea, eso desde el punto de vista político es importante. ¿Cómo evitar eso? Lo que estamos haciendo aquí el día de hoy, no se ha presentado la reforma tributaria, pero ya uno recoge inquietudes muy fuertes que lo que hace uno es canalizar con el gobierno, con todo el mundo, y lo que decía el doctor Bruce es escuchar al contribuyente. Por ejemplo, he escuchado acá dos temas puntualísimos. ¿Cómo en la estructura tributaria lo que hoy existe en un sector como la minería no se han resuelto? Cosas tan elementales, por ejemplo, el impuesto a los explosivos, un impuesto que fue creado con la Ley 100, luego modificado hace muy poco tiempo, arrancó con el 5%, hoy está en el 20%, eso afecta totalmente la competitividad. Y eso lo colocaron en otra comisión, el doctor Quijano, en otra comisión que no es la económica, se creó ese tributo y ahí viene la incoherencia a veces del Congreso y de todo el mundo, donde no se estudian esos temas. Ese impuesto, por ejemplo, hoy, esas valores, ese impuesto hoy no es deducible y uno lee todas las normas tributarias, artículos 107, 115, ese impuesto debe ser deducible. Y he compartido aquí con el director, está de acuerdo conmigo en ese sentido de que eso debe ser deducible. Esos temas son los que queremos es que el Congreso de la República escuche al contribuyente y cuando discutamos el articulado o lo que sea, no empiecen allá porque usted tiene toda la razón. Arranca uno con 100 artículos y terminamos con 500 o 600 artículos. Aquí está la doctora Natacha Bendaño, que hicimos la ley 1607, arrancamos ¿cuántos, doctora Natalia? 58 artículos y lo entregamos con 197 artículos. Ese tema es complicado. Por eso yo creo que lo que estamos haciendo es correcto. Una comisión de expertos le manda unos mensajes muy claros a la opinión pública, le manda mensajes claros al Congreso de la República y en temas muy concretos. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo que aquí exista, se grave todos los tributos basados en las utilidades y en las normas contables. Si nosotros cogemos como contadores, el contador ¿qué hace? Fija un hecho económico. La tributaria o todas las normas tributarias deben gravar ese hecho económico. Por ejemplo, el tema de cierre de minas, que todo el mundo anda preocupado con ese tema, simplemente se crea una provisión en el tiempo para como contablemente se ordena y se contabiliza, así debe ser contabilizado y así debe ser presentado para efectos de impuestos. Ese tipo de temas son los que tenemos que empezar a trabajar y escuchando. Estos foros son los que le garantizan a uno que al final lo que salga es lo que es. Y yo creo que en eso el Congreso de la República avanza fuertemente en esa situación. Yo quisiera preguntarle al exministro Perry, y ahora en su primera exposición brevemente, usted hablaba de, y lo puse de esa manera, beneficios versus estabilidad, que en lugar de pelear por beneficios y colgarle artículos que beneficien X o Y sector, lo mejor es garantizar una estabilidad tributaria. ¿Sobre ese punto en particular se estudió en la Comisión Tributaria? ¿La Comisión de Expertos? El argumento es que un sistema que es equitativo y es percibido como equitativo por todas las partes y que se ajusta a los vaivenes de la economía y de los precios, pues puede ser mucho más estable que un sistema tributario que no lo es. No se trata de garantizarlo por normas específicas. Yo quería decir una cosa de lo que he escuchado acá. Cuando yo mencioné que no debería buscarse beneficios particulares para ningún sector y que creo que eso no es el mejor camino, ni para esta industria ni para otros, de lo que sí se trata es de asegurarse que las cosas que son discriminatorias y que está afectando de manera negativa la competitividad del sector y que no debían estar, se eliminen todas. Por eso es que la concentración nuestra es en proponer la reforma al sistema de regalías que realmente es totalmente antitécnico como sigue operando en Colombia todavía. Colombia se quedó en el siglo XIX en esa materia. Pero todo lo que se ha dicho aquí sobre el tema de explosivos, sobre el tema de exploración también, nosotros por ejemplo en las conversaciones con el gobierno le dijimos, una cosa es que uno debería dejar depreciar y amortizar las inversiones durante su vida útil, no dar cosas tan aceleradas,
para la inversión una vez descubierto, pero la exploración, que es equivalente a la investigación y desarrollo, debe tener una reducción plena e inmediata, una acreditación total sobre los impuestos, porque tiene ese carácter. Y entonces, el quitar todo lo negativo sería un logro fabuloso si además de eso logramos una tarifa relativamente baja, un sistema que sea percibido como equitativo, que pueda durar en el tiempo. Realmente la reforma tributaria del 74, a la que se hizo aquí alusión, en la que yo participé directamente, yo creo que duró bastante en el tiempo, precisamente porque se percibió de esa manera. A la larga, pues las cosas se tienen que cambiar, porque hay cosas que se vuelven obsoletas, cambian los tiempos. Entonces eventualmente fue una lástima que no se hiciera oportunamente una reforma estructural a la reforma del 74, sino que le viniéramos colgando parches todo el tiempo hasta que llegamos al sistema tributario tan absurdo que tenemos hoy en día. Doctor Santiago Rojas, ¿no es una frustración para, digamos, los expertos en el régimen tributario colombiano que año tras año, cada 23 meses es el promedio que se radica una reforma tributaria, se le recuerde permanentemente que es una frustración nacional? Obviamente a nadie le gusta que le pongan impuestos, pero por lo menos estructurar un tema que unifique el criterio nacional. Ese es el reto que usted tiene. A partir del 20 de julio, quizás llevar un articulado lo más estructurado posible para de una vez por todas como que, oiga, procuremos que en los próximos 2 años no hayan más impuestos. Digamos, ¿qué pistas nos puede dar o cuál es como el compromiso de la actual administración sobre esta eventual reforma tributaria estructural que estaremos estudiando en los próximos 90 días? Cuando se habla de estructural, hay que entender bien como de qué estamos hablando. En primer lugar, yo creo que hay que hacer un análisis muy consciente de las necesidades, no solamente en el corto plazo, sino en el mediano y en el largo plazo, en materia de ingresos tributarios. Y ahí yo creo que es el primer tema. Hay que empezar a distinguir cuáles son las necesidades de corto y cuáles son las necesidades de mediano plazo. De corto plazo tenemos claramente que de aquí al año 18, por el tema de la regla fiscal, por el tema de lo que ha pasado con los ingresos provenientes del sector mineroenergético del orden tributario, por el tema de los precios de los commodities y del petróleo y de algunos de los minerales. Estamos en una coyuntura en la cual necesitamos tener una reforma que permita un incremento más o menos, o que de unos recursos más o menos de 1,5 puntos del PIB. Pero, como bien lo dijo Bruce, cuando llegue el año 19 y desaparezca la sobretasa al CRE, comience a disminuir el GMF, el 4 por 1000, en ese momento, donde además la regla fiscal cada vez va a ser más fuerte, va a haber unas necesidades adicionales que reemplacen también esas necesidades fiscales. Y en ese momento, entonces ya no podemos hablar que una reforma al 1,5 del PIB nos va a satisfacer para ese momento también. Ahí van a tener que, ese es más o menos los cálculos de la comisión, es más o menos creo que son 1,7% del PIB adicionales. Cualquier reforma tributaria, para que sea estructural y que sea de largo plazo, tiene que tener esos 2 elementos muy claros. En segundo lugar, el tema de la simplificación tiene que ser algo estructural, eso es parte de una reforma tributaria estructural, algo mucho más sencillo y simple el régimen tributario. En tercer lugar, el tema, obviamente, aquí se ha mencionado el tema de la competitividad. Colombia no puede tener un régimen tributario que le reste competitividad al país. El tema de la equidad horizontal y la progresividad tienen que estar al orden del día. Y un tema que también se mencionó acá, la lucha contra la evasión. Acá también hay un elemento que somos conscientes en donde precisamente no es solamente tener un régimen tributario equitativo, competitivo y con base en la progresividad, sino hay que lograr que todos se metan en ese régimen. Y hoy en día tenemos unos niveles de evasión preocupantes, hay unos esfuerzos grandes, pero una reforma también tiene que permitir involucrar a todos esos sectores que no están tributando hoy en día. Eso es lo que en el fondo uno esperaría de una tributaria estructural. Tenemos la gran fortuna, yo creo que el país tiene que estar muy agradecido con la comisión de expertos, 9 personas que realmente le dedicaron tiempo y esfuerzo a un documento muy serio,
que se está analizando con mucho cuidado, que todos ustedes lo pueden mirar con detenimiento. Tenemos además aportes de la OCDE, del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del BID, y yo creo que las bases están dadas para hacer un muy buen proyecto de ley que se someterá a consideración ya del Congreso de la República para hacer algo pensando en el corto, mediano y largo plazo. Yo creo que los elementos están dados y el compromiso que ha anunciado el presidente Santos es que vamos a trabajar muy de la mano con el sector privado, con los diferentes actores para poder presentar algo que realmente cambie la estructura tributaria en el país. Yo quiero finalizar con dos preguntas muy breves. Una, tirarle una papa caliente al doctor Bruce y preguntarle concretamente qué opinan los industriales de reajustar el IVA, y al doctor Ángel Custodio, al senador, cómo van a hacer para diferenciar todo el articulado contable que tiene nuestro sistema tributario. De los 900 artículos que tiene el Estatuto Tributario, creo que son 564 los contables, y cómo dividirlo con el tema tributario, porque si hay algo muy robusto, abigarrado, hasta gótico, es el Estatuto Tributario colombiano. Eso para el doctor Ángel Custodio, y arranquemos con el IVA, doctor Bruce. Bien. Lo del IVA se lo voy a contestar ahora, Fernando, porque yo quiero decir una cosa antes. Sobre el tema de las regalías, que además me parece que fue particularmente interesante lo que dijo el doctor Perry. En Colombia se nos ha olvidado que uno de los principales problemas que tiene el sector extractivo es el tema, digamos, de la licencia social y la cantidad, digamos, de agitación que eventualmente se genera alrededor, digamos, de los proyectos y de la agitación que se genera alrededor de la posibilidad de que en una zona determinada haya o no haya un proyecto, una explotación, una mina, etcétera. La verdad es que nuestro sistema tenía definido un mecanismo para compensar a las regiones, que era el sistema de las regalías. Entonces la pregunta que uno se plantea sobre el tema de las regalías es: ¿y qué pasó? ¿Por qué no se ha dado? ¿Por qué la gente no se siente suficientemente contenta de que en su región, por ejemplo, haya una mina que traiga actividad y que traiga empleo y que traiga impuestos y demás? Y la respuesta está en la forma como se han utilizado las regalías. Hay que hacer un muy buen debate, Fernando, y tenemos nosotros que insistir en que las regalías tienen que ser bien invertidas. Y la gente tiene que sentir que todo el dinero que se está pagando, que todo el dinero que están pagando las compañías del sector, se le devuelve, y se le devuelve bien. Si eso funcionara bien, doctor Perry, le diría yo, uno tendría ahí una muy buena parte, digamos, de la respuesta de cuál es el nivel de regalías correcto, y una muy buena parte de la respuesta de cuál sería la aceptación social de los proyectos en las regiones. Ese es un tema por resolver. Hablábamos con Planeación Nacional ayer o anteayer y nos contaban que había cerca de 2 billones de pesos de regalías que ni siquiera se han definido en qué se van a invertir y están guardadas en un sitio. Pues hombre, con razón, al final la población en algunos sitios no siente que ese proyecto en particular, o que un proyecto en particular le trajo beneficio a su región. Es un trabajo que hay que hacer, y hay que hacerlo bien. Luego, la otra cosa que le debería decir: la gente siente que los gremios lo único que quieren es bajar los impuestos. No es cierto. Y además se nos estigmatiza. La gente dice: ah, claro, pero es que a usted lo que le interesa es bajar los impuestos. No, no es cierto. A nosotros lo que nos interesa es aumentar la actividad económica. A nosotros lo que nos interesa es que haya más empresas, que las empresas funcionen, que produzcan utilidades, que produzcan impuestos, que produzcan empleo. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Por eso la gente se equivoca cuando cree que nosotros queremos simplemente, digamos, sin ninguna conciencia, entender, digamos, qué es lo que sucede en una región en particular, o qué es lo que sucede en un sector en particular. Ahora bien, lo que sí sucede, y eso sí lo debemos decir y lo digo, digamos, con toda tranquilidad, es que evidentemente, nuevamente, los impuestos no miran el tema de la competitividad. Originalmente la Comisión Tributaria era para aumentar la competitividad. En la mitad del camino se nos enredó el caminado, porque entonces apareció el problema fiscal, lo que mencionaba el doctor Santiago, se nos bajaron los ingresos mineros y petroleros, y entonces nos concentramos, digamos, en ver cómo hacemos para darle ingresos al Estado. El gran llamado mío es: en esa tributaria no se nos olvide que el objetivo original era el de la competitividad. Tenemos que pensar en eso. Cuando uno ve, por ejemplo, la tasa de tributación que nos mostró el doctor Perry, y dice que la renta caería entre el 30 y el 35, pero ojo, porque nuestros pares pagan entre 26 y 27, pues la pregunta que yo hago es: ¿pero cómo así que nuestros pares y nuestra competencia paga el 26 y el 27 y nosotros vamos a pagar entre 30 y 35? Y vamos a hacer una reforma tributaria para pagar 7 u 8 puntos más que lo que pagan nuestros competidores. No se nos puede olvidar eso, por favor, y ese es como el gran llamado, doctor Ángel Custodio, doctor Santiago, que vamos a tener que vernos, digamos, alrededor de esa tributaria 1000 veces seguramente. Por favor, tengamos en cuenta que eso pasa en otros lugares del mundo y que eso nos quita competitividad. Sobre el tema del IVA,
nosotros creemos, yo personalmente creo que el IVA hay que aumentarlo en Colombia. El IVA hay que aumentarlo porque es una de las fuentes, digamos, verdaderamente de ingresos que tenemos para reemplazar todo lo que menciona Santiago. Santiago estaba mencionando que se va a caer el CREC, la sobretasa del CREC, que se va a caer el GMF, que se va a caer el impuesto a la riqueza, correcto. Eso es cierto, eso se acaba en el año 2018, hay que buscar una forma de hacerlo. Ahora, eso debe estar acompañado de la implementación que ya se comenzó del tema de la factura electrónica, que ojalá sea pronto en línea para que logremos además controlar a más gente, que logremos además meter más gente dentro del redil de los colombianos que pagan. Yo soy de los que cree que todos los colombianos tienen que pagar impuestos, aunque sean poquitos, aunque sea, digamos, pocos pesos, que sea proporcional, por supuesto, a su ingreso, que sea muy progresivo al sistema tributario, pero en general es bueno que todos los colombianos paguemos por el gasto y por la inversión social que tiene que realizar el Estado. Senador. Gracias. Bueno, primero que todo, antes de hablar, empezar a presentar articulados y demás sobre cómo pudiera quedar una reforma con base en lo que dice la comisión de expertos, de que va a ser con base en las utilidades, y con esto nos obliga a revisar las normas internacionales, todo lo que tiene que ver con las NIF. Yo creo que primero, doctor Santiago, es que usted le cuente al país cuál va a ser el recaudo en el mes de abril con base a las declaraciones con las normas internacionales. Con base, eso es lo primero que esperamos. Yo creo que el doctor Santiago lo está esperando ya, porque esa va a ser la decisión. Porque si con las normas internacionales el recaudo no se cae, significa que lo vamos a revisar. Ese es para mí es el quid de esta reforma. Cómo equiparar normas internacionales con la parte tributaria en un articulado. Y uno como contador pues diría, es muy sencillo, si este es un hecho económico donde mi renta, mis ingresos son estos, mis costos y gastos, contablemente hablando, son estos, mi utilidad es esta, yo no tengo ningún problema. Pero el doctor Perry, dentro de la exposición, y los expertos más o menos lo han planteado, que es, los gastos tienen que conservar, cuando se llamen deducciones o como se quiera llamar, todavía no sabemos qué puede hacer, tiene que conservar 3 elementos esenciales de las deducciones. 1, la causalidad con la renta, 2, la proporcionalidad, y 3, todo lo que tiene que ver con expensas necesarias. Si esos 3 elementos, eso tiene que quedar muy claro. ¿Por qué? Porque los gastos de un contribuyente, en la parte de la DIAN puede ser otra cosa. Y eso articularlo va a ser bien difícil. Yo la verdad creería que se puede hacer, porque si todo el mundo sincera sus balances, lo colocamos en un articulado, podemos avanzar en esa situación. Al final de la pregunta es muy sencillo, diría yo, normas contables, escribirlo, compararlo con lo que hoy existe, porque es que en Colombia los articulados son complejos. Terminamos resolviéndole a cada contribuyente su problema y hay un artículo para eso. Y yo creo que eso no debe pasar. Aquí debe volver a mirar con cuidado. Yo creo que la DIAN está trabajando en ese sentido. Esperemos en los próximos días. Y todos estos foros van a servir para contribuir en ese articulado para que no terminemos construyendo una nueva reforma en el Congreso. Muchas gracias a los ponentes. Yo quisiera como tratar de redondear 2 cosas aquí, pero simplemente decir que cuando uno escucha a los ponentes del primer panel y los ponentes del segundo panel, uno se da cuenta que somos un país de retos y de cosas pendientes. Tenemos un gran reto, particularmente hablando del Congreso minero, del sector minero, y es que todos hablamos, y ayer escuchando palabras complejas como las del gobernador de Antioquia, somos un sector minero, solamente que por aquellas cosas de manejo de opinión pública se le ha puesto un apellido, sector minería ilegal, o sea que hay un gran reto por delante y es cómo separar las cosas y darse cuenta que ahí hay mucho trabajo. En este panel me parece bien importante que el reto tributario, y el doctor Silverio Gómez, que es uno de los historiadores económicos bien importantes,
el tema, cuando uno saca las 20 noticias económicas más importantes en los últimos años, seguramente se encuentra la reforma tributaria del 74 y no vuelve a aparecer ninguna otra reforma tributaria. El reto del Senado, el reto del doctor Rojas en la DIAN, el reto de la Comisión Tributaria es cómo hacen una reforma tributaria del siglo XXI y que interprete un país minero, que interprete un país petrolero, pero también que interprete un país industrial. Y por supuesto esta sumatoria de cosas, la minería, el reto de la minería, el reto tributario, de una u otra forma son componentes que nos enfrenta al posconflicto que sin lugar a dudas estamos viviendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora iniciaremos nuestro acto de clausura del Congreso Nacional de Minería 2016, evento que durante día y medio congregó a importantes expertos nacionales e internacionales, quienes a través de sus planteamientos enriquecieron el debate de una minería bien hecha y fuente de progreso para Colombia. Es importante informarles que enviaremos a sus correos electrónicos una encuesta digital sobre nuestro Congreso, porque sus opiniones obviamente son muy valiosas para nosotros.